señalaba el juzgador que hay aspectos que necesariamente el tribunal pues ha tenido que precisar, independientemente de pues la posición de las partes con relación a sus pretensiones en justicia. Es importante señalar, con relación al fallo que el tribunal va a emitir, lo que es la premisa fundamental relacionada a lo que es el derecho de defensa. Este tipo de procesos, y así el tribunal lo hizo saber en la decisión previa, conllevan una temática particular con relación al ejercicio de las diferentes intervenciones de las partes en el proceso. Y eso es importante que el tribunal, pues, necesariamente lo haya entendido así, y las mismas partes con relación a sus intervenciones en el día de hoy. Y así lo refrendó en audiencia anterior, respecto a establecer un plazo judicial con relación específicamente al tiempo de poder ejercer ese derecho de defensa. Por eso el tribunal señaló en audiencia anterior el plazo que dispuso a los fines de poder pues materializar este derecho de defensa. No obstante a ello, en el día de hoy se han presentado diferentes pedimentos en aras de poder culminar, podríamos establecer ya un aspecto final a los fines de poder estar preparados en cuanto referirse a la acusación presentada y los medios de prueba. Lo primero que el tribunal debe fijar su atención es sobre la entrega de las pruebas en formato físico. Las defensas técnicas de los ciudadanos Jean Alain Rodríguez, Alfredo Solano y la razón social, Rajes Rachel, solicitaron al tribunal lo que es la reposición de los plazos. Esta reposición de los plazos, el tribunal adelanta que las partes pues, acusadoras no mostraron oposición en cuanto a ello, de manera parcial, porque mostraron oposición en cuanto a que esa reposición opera a partir de las pruebas físicas, por igual en cuanto al tiempo, pedido por estas partes de 1 año. Y respecto a este tópico, con relación a las pruebas en formato físico, el tribunal necesariamente tiene que partir de una argumentación holística, armónica, esta argumentación presentada en audiencia anterior. ¿Partiendo de qué? De las reglas de la razonabilidad. Conforme el fallo emitido en audiencia anterior, se ordenó reestructurar el disco duro presentado. Ese disco duro como contentivo de los elementos de prueba. ¿Para qué? Para que pudieran allanarse los obstáculos y los defectos que existiesen alrededor del mismo, que las partes adversas ejercieran su derecho de defensa. Incluso en ese fallo se estableció que luego de haber analizado ese contenido de manera minuciosa, pues podríase entregarse al tribunal lo relacionado vía secretaría, aquellos elementos de prueba de forma particular en ser reproducidos. El tribunal, partiendo de esa razonabilidad, señalaba de forma particular y de manera concreta, no así del universo en cuanto a la producción de ellos. Esto producto de una debida objetividad y a la individualización que hablaba previamente el juez, conforme a una presunta participación del patrocinado. Es decir, que bajo ese principio de razonabilidad el tribunal tuteló dicho derecho en audiencia anterior. Estatuyó sobre ese tópico, sobre ese punto en justicia y consignó en esa resolución la forma, el modo en que se iba a ejercer pues dicho derecho, tanto en los plazos como en la misma forma, valga la redundancia. El tribunal señala al respecto que, y lo refrenda a través de esta decisión, que la reproducción total de este universo de prueba es contrario a lo previsto en el artículo 40.15 de la Constitución de la República, referente al principio de razonabilidad. Sin embargo, es deber del Ministerio Público, tiene un deber procesal, de asistir a la parte adversa en cuanto una vez se apersone la defensa técnica a los fines de poder observar estos insumos probatorios que se han señalado de manera particular
por las partes de las defensas. ¿En aras de qué? En aras de poder ser ubicados en este disco duro, poder ser observados en su original, inclusive en caso de ser necesario, el Ministerio Público le asista a tales partes sobre este acceso a los elementos de prueba en el disco duro ofertado. El tribunal dispone sobre esa prueba en el disco duro ofertado que las defensas técnicas justamente tengan a bien acercarse al Ministerio Público a los fines de poner en causa sobre dichos elementos que no hayan podido tener acceso de parte de los mismos. Y el Ministerio Público, tal como el tribunal señaló previamente, de forma argumentativa, tiene el deber de asistirlos. En este caso, cada parte tendría bien exhibir soportes de acuse que indiquen de manera clara que lo mismo se efectuó, bien sea a través de un acto ministerial o bien sea acompañado de un notario a tales fines. Y establece el tribunal de forma enfática por medio de la presente decisión que elementos de prueba que no hayan sido puestos en común posterior a este fallo, elementos de prueba que no podrán ser oponibles a las partes. Esos elementos de prueba tienen que estar establecidos a través de la temática previamente señalada por el tribunal. ¿Por qué? Porque eso afectaría el ejercicio del derecho de defensa. Y esta ponderación el tribunal la realiza justamente en la temática de lo preceptuado en el artículo 298 del Código Procesal Penal. Tal como el tribunal señaló en audiencia anterior, el Código Procesal Penal, el legislador no discrimina la forma en que bien pueden ser entregados o puestos a disposición estos elementos de prueba reunidos durante la investigación. Esa dinámica procesal, en cuanto a que se produciese el depósito de estos discos duros y posteriormente la Secretaría del Tribunal colocara a disposición de las partes, pues es lo que se ha realizado. No indica de forma exegética que los mismos tienen que ser entregados de formato físico. Ese es otro motivo por el cual el tribunal pues robustece su fallo previamente. Amén ello de que, como el tribunal señaló, la reproducción del contenido universal de todos estos elementos de prueba iría contrario a lo que es la razonabilidad. Estamos hablando de las particularidades del caso de Marras, una cantidad considerable de partes, más de 55 imputados entre personas físicas y morales, la cantidad de reproducciones en papel que tendría que suscitarse, sumado a ello el impacto de los costes económicos que implicaría la impresión de más de 1 millar de documentos, así como toda una cuantiosa logística del personal humano, inclusive el mismo impacto que podría generar ello bajo un control ya difuso de lo que sería la afectación al medio ambiente. En esa tesitura el tribunal pues desestima esa reproducción física por estos motivos previamente señalados, la densidad y volumetría de los mismos alrededor del caso en la especie. Acerca del pedimento de la reposición de plazos presentado como bloque común, la persona del licenciado Santiago Rodríguez, que actuó en nombre de representación de las defensas técnicas de los encartados, un pedimento en bloque, salvo las aristas particulares ya previamente mencionadas por los representantes legales del ciudadano Jean Alain Rodríguez, la razón social Herrajes Rachel y Alfredo Solano, que comulgaban lo relacionado a lo que es el pedimento de la reposición de plazos. Sin embargo, estas partes establecían la necesidad de que el tribunal pues acogiese esa reposición por espacio de 1 año. Ese pedimento, el Ministerio Público, como el tribunal señaló al inicio de su intervención argumentativa, de su íter argumentativo, señaló no tener oposición a la reposición. No obstante, al tiempo procesal de 1 año, por ser contrario a lo que es el principio de las máximas de la lógica y a la propia razonabilidad, pues se opuso. En ese sentido, el tribunal tiene a bien ponderar que el legislador, por medio de la figura jurídica de la reposición de plazos, lo que busca es garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa. En puridad, si observamos lo relacionado a lo que el legislador dispuso en el artículo 147, se busca justamente para que la defensa pueda pues tener una igualdad de condiciones de armas en el proceso y poder hacer efectivo su derecho a los fines de presentar argumentos a descargo a ser ponderados por un juez en justicia. De esta forma, el tribunal, pues ciertamente,
a los fines de poder dar lugar a colegir estas garantías constitucionales, tiene a bien acoger este pedimento de la reposición de plazos, peticionado bajo las partes del proceso, pero bajo la condición, con lo que establece el propio artículo 8 de la normativa procesal penal, un plazo razonable a los fines de poder justamente robustecer los pedimentos de las partes y estatuir sobre ellos. Y esto, partiendo de la razonabilidad, se configura en lo que es la volumetría del escrito de la acusación y sus pruebas. Así lo hizo constar el tribunal previamente con relación al plazo anterior que otorgó las partes. Y a la vez, presentados por la parte querellante, constituido en acto civil en cuanto a su ampliación. En ese sentido, bajo esta interpretación, esta reposición en el formato siguiente. El tribunal otorgará un plazo de 5 días hábiles y va a ser ejercido a todas las defensas técnicas que dicen presentar problemas aún con el disco duro contentivo de los elementos de prueba, contados a partir del día siguiente de la presente decisión in voce, es decir, a partir del día de mañana, con la obligación de presentar los acuses de recibo correspondientes a cada parte del proceso, como estableció el tribunal previamente, vía ministerial o al mismo tiempo vía notarial. Vencido ese plazo anterior, el tribunal otorga 8 días hábiles, a los fines de que las partes sean asistidas por los técnicos del Ministerio Público. A tales fines, con relación al disco duro ofertado, tengan labor de acceso a las pruebas del proceso, designado a tales fines. El Ministerio Público, vencido ese plazo previamente señalado y en un plazo de 1 día hábil, va a entregar un informe a la Secretaría del Tribunal alrededor del cumplimiento de que las partes contrarias puedan diligenciar su prueba de descargo con la temática que el Tribunal señaló. Vencido ese plazo de los 10 días hábiles previamente citados con relación al mismo, ese plazo se va a computar al vencimiento de los 10 días previamente citados por el tribunal. Y de esta forma, si es de lugar, presentar su escrito de defensa, reparos y excepciones, con la salvedad de que cada parte del proceso debe observar lo dispuesto por el tribunal en cuanto a su modo y tiempo. Y en caso de incumplimiento, queda a cargo de la parte del proceso lo mismo. Es propio de una tutela judicial efectiva el artículo 123 y 126 del Código Procesal Penal. Establece la identificación en el sentido de comisionar un ministerial a tales fines, procurando la venia de la Secretaría del Tribunal a los fines de poder requerir esa autorización y cumplir con un debido proceso. Sobre la convocatoria de las personas morales, en este caso el tribunal debe a la vez resaltar lo siguiente. En el caso de la especie, el ciudadano Rafael Razuc poseía un abogado privado en la celebración de la audiencia anterior. Decidió, pues, tener un cambio de abogado producto de las condiciones de no tener estos recursos. Este cambio de abogado le fue 105 de la normativa, de estar asistido por un defensor de su elección, salvo las limitantes que establece la propia normativa en cuanto al cambio de defensores o de representantes en cada etapa del proceso, que aún no es el caso de la especie en ninguno de los encartados. Sin embargo, hay una situación que se plantea en el marco de la audiencia respecto a la razón social FIF es el import. Esta razón social, obviamente, como persona jurídica, se encuentra imputada en el proceso y la normativa, pues en ese sentido el tribunal va a ordenar de que sea convocada esa razón social en calidad de imputada por ser persona moral. Como el domicilio es conocido conforme a los estatutos que fue suministrado por el Ministerio Público al inicio de la audiencia, pues el tribunal ordena que sea citado a su domicilio procesal, a los fines de que pueda constituir abogado, pueda al mismo tiempo preparar sus medios de defensa. Eso es propio de una tutela judicial oficiosa y un debido proceso de ley. Se le va a otorgar un plazo de 5 días hábiles, posterior a haberse producido la citación, a los fines de que cualquier representante legal se pueda personar vía secretaría establecer que asume representación legal por dicha parte. Si no se da lugar a dicha situación previamente mencionada por el tribunal, pues el tribunal remitirá a la defensa pública lo propio y ya en una próxima audiencia estatuye lo relacionado a lo que es su representación o no con relación al proceso. Previo debe cumplirse este procedimiento señalado por el juez previamente. Respecto al pedimento que realiza el representante legal de Reinaldo de Jesús, Inversiones Suazilán,
La parte representante legal solicita al tribunal que se dispusiese la escucha de 3 testigos que son presentados por el mismo a través de su escrito. Es importante poder darle un sentido jurídico a este pedimento, a los fines de incluso de poder tutelar. Es decir, el tribunal tiene a bien establecer que en el estado en que actualmente se encuentra el expediente, aún el tribunal está disponiendo medidas para el saneamiento del mismo. Y a los fines de poder colocar el expediente en un estado de dar lectura a la acusación presentado. Esto aún no se ha efectuado. Por vía de consecuencia, al no encontrarnos aún propiamente hablando a la altura de dicho escenario procesal en cuanto a las reglas del debate, dígase la presentación de la acusación y posterior presentación de teoría del caso y elementos de prueba de descargo por las partes, pues debe ser desestimado dicho pedimento por el momento de su presentación a los fines de que sea reproducido en una próxima audiencia. No obstante, en el momento procesal propio de la intervención en cuanto al fondo de dicha defensa técnica, él mismo podría colocar al tribunal en causa a los fines de su teoría del caso y el tribunal ponderar si ya en cuanto al fondo de este pedimento y en el momento ya previamente señalado por el juez bajo la temática citada, ordena o no, conforme a las aristas del caso, pues que se efectúe dicho pedimento. Bajo esas consideraciones jurídicas, el tribunal falla en dispositivo. Primer orden, suspende el conocimiento de la presente audiencia preliminar, partiendo de la reposición de plazos solicitados por las partes físicos, ya el tribunal estatuyó en cuanto a ello, y dispone esta reposición de plazos bajo el formato siguiente, ya previamente señalado por el juez, ratificado. Un plazo de 5 días hábiles